La Casa de Representantes aprueba el plan para evitar un cierre de gobierno. Los demócratas apoyan el plan de Mike Johnson y exhiben aún más la división en el Partido Republicano. La migración de latinoamericanos. ¿Cómo se mueven las oleadas que parten desde Centroamérica, Cuba y recientemente Venezuela? Un especial de nuestra serie Contra la Gran Mentira. Intento tras intento para poder cruzar Estados Unidos. Migrantes llegan en medio de la noche a orillas del río Bravo, pero la corriente retrasa sus planes de llegar al otro lado de la frontera. La sorpresa de varios jornaleros latinos. Los contrataron para tirar bolsas con piedras, pero lo que encontraron los obliga a correr a la estación de policía. Y hay nuevos detalles sobre la muerte del magistrado Osiel Baena en México. La policía da una versión sobre las posibles causas de su muerte, pero sus familiares no lo creen y exigen seguir investigando. Una función de cine por poco pasa de la acción a la tragedia. Los asistentes que buscaban un momento de diversión terminan corriendo por sus vidas. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Este martes terminó la incertidumbre y se evitó un cierre de gobierno después de que la Cámara de Representantes lograra una resolución bipartidista para la financiación del gobierno antes de que expiraran los fondos este 17 de noviembre. Dayanis López ya está con nosotros con toda la información. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y este plan aún necesita la aprobación del Senado y posteriormente la firma del presidente Joe Biden. Esto ampliaría el financiamiento para algunas agencias gubernamentales hasta mediados de enero y para otras hasta principios de febrero. Tras varios días de negociaciones y temor por un cierre de gobierno, este martes, después de una abrumante votación, la Cámara de Representantes logró un acuerdo bipartidista para seguir financiando al gobierno federal a 3 días de que se terminaran los fondos. The bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. El plan de ley para mantener temporalmente el gobierno en funcionamiento llegó cuando el nuevo presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, se vio obligado a acercarse a los demócratas después de que los republicanos de extrema derecha no respaldaron esta medida. La propuesta, que obtuvo 209 votos de los representantes demócratas, 127 republicanos y 93 en contra, incluidos 2 demócratas, extiende la financiación hasta el 19 de enero para prioridades que incluyen la construcción militar, asuntos de veteranos, transporte, vivienda y el Departamento de Energía, entre otros. El resto del gobierno, todo lo que no esté cubierto por el primer paso, sería financiado hasta el 2 de febrero de 2024. Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, expresó que a pesar de que él y otros senadores no están de acuerdo con todo lo que incluye este plan, tiene el apoyo en ambos lados del pasillo para aprobar una medida que evite un cierre de gobierno. We would like to do it as soon as possible. Both McConnell and I want to avoid a shutdown, so getting this done, obviously before Friday midnight. You know the Senate has lots of arcane rules, but McConnell and I are going to work together. De no aprobarse la propuesta de ley, el cierre de gobierno podría dejar a cientos de miles de empleados federales sin pago a vísperas del Día de Acción de Gracias. José, y tras esta victoria bipartidista en la Cámara de Representantes, la propuesta de ley ahora queda bajo debate en el Senado y se espera su aprobación en las próximas horas. Por su parte, la Casa Blanca informó esta tarde que el presidente Biden firmará la medida si logra ser aprobada en la Cámara Alta. José. Muchas gracias, Dayanis. Hace unas horas la legislatura de Texas no dio un paso hacia atrás a la aprobación de leyes que afectarán a los migrantes. Esta tarde se aprobó la medida SB3 por 83 votos a favor, 61 en contra. La nueva ley, escuche esto, permitiría que los policías estatales arresten a migrantes que entren al país irregularmente por territorio tejano y los dejaría a merced de jueces locales para que les ordenen abandonar el país. Se espera que el gobernador de Texas, Greg Abbott, la firme y, de ser así, se convertiría hasta este momento en una de las leyes migratorias más estrictas en Estados Unidos. En la travesía migratoria hacia Estados Unidos desde Centro y Sudamérica y el Caribe, las vías son diversas, peligrosas y a menudo desconocidas. Desde cruzar el río Bravo hasta enfrentar el peligroso tapón del Darién, es la historia que se repite en los migrantes desde hace varias décadas. Veamos el reportaje especial que nuestro compañero Abel Álvarez nos ha preparado.
cruzar el muro fronterizo, el río Bravo con sus corrientes y alambres de púas, usar el tren La Bestia o embarcaciones precarias en el estrecho de la Florida y caminando el tapón del Darién son algunas de las vías usadas por los migrantes de Centroamérica y el Caribe para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, hay una historia pocas veces contada. Documentos históricos revelan que desde la segunda mitad del siglo XIX, la fiebre del oro en California atrajo los primeros centroamericanos en busca del metal precioso. Al llegar el siglo XIX, las olas migratorias comienzan a tomar fuerza en dos rutas, hacia el sur para la construcción del Canal de Panamá y hacia Estados Unidos para trabajar en la transnacional United Fruit Company, que tenía el monopolio del cultivo de bananas. Pero la época de los desplazados comenzó en 1980 con las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Lo que provocó un éxodo hacia México y Estados Unidos de refugiados no reconocidos por el gobierno de la administración Reagan en ese entonces. Hasta que varios huracanes y terremotos hacen que Estados Unidos se apiade de los centroamericanos, otorgándole un amparo temporal para establecerse aquí de manera legal con el TPS. En esa misma década de 1980, los cubanos salen de la isla por el puerto del Mariel, después que Fidel Castro anunciara que la frontera marítima estaba abierta, tras disputas con la Embajada del Perú, significando el mayor éxodo de la era comunista hasta 2022, año en que Nicaragua se convierte en el Mariel silencioso, como lo definió en un titular la BBC. Si yo tuviese dinero ahora mismo, yo me fuera por Nicaragua, arriesgando mi vida, porque seguimos en lo mismo, no hay futuro. Otro de los éxodos más recordados de la era Castro fue la de 1994, cuando miles intentaban llegar a tierras americanas en balsas o en cualquier cosa que flotara. Muchos murieron en el intento. Y es que mientras duró la orden ejecutiva pies secos, pies mojados, con solo pasar tierra, los cubanos tenían el derecho a ajustar su estatus migratorio. Obama la quitó antes de salir de la Casa Blanca y después de su visita a Cuba. Nicaragua no ha sido el único país que ha flexibilizado las vías de escape de la isla. Anteriormente Ecuador fue la ruta. Y nosotros decidimos por esta. Yo sé que es riesgosa, que nos puede costar la vida, que no sé, pero ya eso está decidido. Los que logran llegar esperan un año y un día para acogerse a la ley de ajuste cubano y obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Según CBP One, el mes de diciembre de 2022 fue el de mayor número de entradas de cubanos en la era reciente, hasta que en 2023 Biden anunció el parol humanitario, disminuyendo drásticamente las entradas irregulares y beneficiando a nicaragüenses, haitianos y venezolanos. El tapón del Darién, una de las vías más peligrosas y el primer paso en Centroamérica. Su uso como puerta migratoria comenzó a finales de 1990, cuando los colombianos huían de la violencia. Sin embargo, entre 2015 y 2021, los cubanos y haitianos comenzaron a ser los protagonistas de esta ruta. Pero cuando yo salí de la selva, no lo repetiría otra vez, porque fue algo fuerte y que, o sea, hay mucha gente mala detrás de todo eso y que nadie se preocupa por nadie allí. Para 2022, la demografía cambió por primera vez. La mayoría de los que llegaron a Panamá tras cruzar la selva procedían de Venezuela. La cifra superó los 209,000 hasta agosto de 2023. Tapachula en México es el gran desafío de cientos de migrantes, convirtiéndose en un embudo y en el primer muro para recorrer México, siendo escenario de grandes enfrentamientos entre autoridades mexicanas y los que piden seguir camino. Nosotros venimos de pasada, venimos buscando un nuevo futuro para nuestros hijos y ver salir adelante. No queremos estar estorbando a México, nomás queremos pasar de pasada. Entre los hechos más recientes, grandes caravanas vuelven a salir de allí desafiantes para llegar a su destino, la frontera sur de Estados Unidos. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. En la frontera de Eagle Pass continúan las historias que revelan la cruda realidad de aquellos que buscan un futuro mejor, desafiando de noche las inclementes aguas del río Bravo. Esta vez un grupo de migrantes se arriesgaron a cruzar ante la presión de quedar sin su único refugio en Piedras Negras, Coahuila. Efraín González, desde ahí, desde la frontera, nos tiene la siguiente historia. ¡Nos está poniendo riesgo! Estos pequeños venezolanos ruegan a sus padres no cruzar el peligroso río Bravo esta noche.
Ey, regrésense porque está muy hondo para pasar. Pero el clamor de los niños ni las advertencias del río crecido detienen a estos padres que junto a un centenar de migrantes caminan por escarpadas veredas a ciegas para cruzar a Eagle Pass, Texas, uno de los principales corredores de la actual ola migratoria. Tras una hora de trayecto a momentos extraviados en la penumbra, este gran grupo llega a una zona honda del río Bravo que hace retroceder a la mayoría, afirmando que fue Migración Mexicana quien los alentó a salir del único albergue que opera en Piedras Negras para cruzar esta noche. ¿Por qué Migración hizo eso? De sacarnos de la casa de las monjas a que nosotros cruzáramos el río sabiendo que eso estaba hondo, cuando la cual hay muchas personas que cargan niños. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo sintió? Fuerte. Sino que yo ando con un grupo y con una familia ahí, y unos primos ahí que no lo debo morir. Pero al haber dejado el albergue y caminar hasta esta área remota, no hay marcha atrás para estas decenas de padres con niños, así que vuelven a lanzarse al río. Ya, vamos. Luego de este cruce masivo, acudimos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración ante el reclamo de familias de haberlos sacado del albergue para cruzar de noche, pero no fue aceptada la entrevista. Esta ha sido otra noche de sufrimiento en la frontera para quienes sueñan una mejor vida y cuyas historias quedan en el anonimato. Hasta noviembre de 2023 se han registrado en esta zona fronteriza 51 muertes de migrantes, entre ellos incluidos un alto número de niños, dando cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria que sigue su marcha de noche y día en la frontera. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Mañana en su noticiero nacional cierre de edición tendremos el testimonio de Dolores Huerta, una luchadora incansable a favor de los derechos campesinos y también defensora del fenómeno migratorio. Una entrevista con mucha historia en nuestro especial Contra la Gran Mentira. Solamente aquí en su noticiero nacional cierre de edición. Después de la pausa regresamos con más información. Sigan con nosotros. Pasamos a información desde California, donde un grupo de jornaleros se llevó tremenda sorpresa, la sorpresa de su vida, cuando los contrataron para supuestamente botar bolsas con piedras. Su denuncia provocó que el hombre que los había contratado fuese arrestado. Laura Ortega con los detalles. En este aberrante caso de presunto asesinato, la Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles presentó 3 cargos de homicidio contra Samuel Von Haskell, sospechoso de la desaparición de su esposa y sus suegros en la ciudad de Tarzana, California, reportados desaparecidos desde el 6 de noviembre. Según la fiscal adjunta del Distrito de Los Ángeles, Beth Silverman, existen pruebas contundentes que indican que Haskell desmembró los cuerpos de su esposa May Haskell y sus suegros Jen Xian-Wan y Gashon Shen-Lin dentro de su casa, pero por ahora los cuerpos no han sido encontrados. Sin embargo, según los investigadores, se cree que el torso encontrado en el depósito de basura es el de la esposa May Haskell. Este hecho pudo esclarecerse a raíz de que 3 jornaleros revelaran a las autoridades, después de 2 intentos en estaciones de policía, que Haskell los contrató con un pago de $500 para mover pesadas bolsas negras que según él contenían accesorios de Halloween. En videos de vigilancia obtenidos por la cadena TMZ, se puede apreciar cuando los jornaleros retiran las bolsas negras en un camión blanco, pero minutos después se percataron de que algo no andaba bien, y al revisar las bolsas, para su horror, dentro habían partes de cuerpos humanos. Según dijeron a las autoridades, estos devolvieron las bolsas y el dinero a Haskell, y luego ese mismo día, este fue visto arrojándolas en el contenedor donde las autoridades hicieron el espeluznante hallazgo. Haskell permanece detenido desde el pasado miércoles y su audiencia de lectura de cargos está pautada para el 8 de diciembre en el centro de Los Ángeles. De ser hallado culpable, se expone a pasar el resto de sus días en prisión. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En Washington, D.C., miles de personas se concentraron a las afueras de la Casa Blanca para exigir permisos de trabajo para inmigrantes indocumentados que llevan años en el país. Los manifestantes se unieron en solo voz para pedirle al presidente Joe Biden que firmen una orden ejecutiva para regularizar el estatus de miles de migrantes que llevan toda una vida aportando a la economía de Estados Unidos. Esto fue lo que dijeron. Solamente tengo que trabajar como limpiando casas y creo que tanto tiempo hemos estado pagando impuestos y que nos merecemos un permiso de trabajo. Igual que todas las personas que están llegando ahorita
Entre algunas de las demandas exigen autorización de permanencia legal en el país para beneficiarios de DACA, de DPS y otros programas de protección temporal. Y también en Washington, D.C., otra manifestación tuvo lugar, por esta vez en solidaridad con Israel. Varias calles fueron cerradas en torno al National Mall, donde miles de manifestantes gritaron consignas a favor de Israel en la guerra contra Hamás. Destacó la presencia de los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, Mike Johnson y Chuck Schumer, quienes se unieron a la consigna "Nosotros estamos con Israel". Al regresar de la pausa, más información, más imágenes y más detalles. Realizan funeral el magistrado Osiel Baena mientras miles claman justicia por su muerte. Terror en un cine. Una lluvia de fuegos artificiales siembra pánico en el estreno de una película. Imágenes y detalles al regresar. Pasamos a información desde Nueva York, donde miles de migrantes siguen en el limbo laboral a la espera de permisos de trabajo o resolver procesos migratorios. Sin embargo, la gobernadora Kathy Hochul aceptó que emitir permisos regionales no es de su competencia. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos tiene los detalles. Atrapados en un limbo. Esa es la radiografía de varios migrantes que han llegado a Nueva York y que tienen que trabajar de manera informal mientras esperan por sus permisos de trabajo o a resolver sus procesos migratorios que se pueden llegar a tardar años. En sí queremos el asilo porque sí lo aplicamos, por lo que nos han dicho los abogados, y estamos en la espera, pues, y mientras tanto trabajando. Ante el flujo de migrantes en la ciudad, que ya llegan a los 140,000, la gobernadora Kathy Hochul buscó poder emitir permisos de trabajo regionales, pero el plan de poder subcontratar a personas sin estatus migratorio federal se derrumbó, ya que no es legalmente posible, y así lo anunció. Estoy limitada por la ley, aunque quiero persuadir esto e identificar salidas para Nueva York y para los empleadores que necesitan trabajadores y a la crisis de tener a cargo personas porque no pueden trabajar. Persuadir esto nos ha llevado a la conclusión de que no podemos proteger a los empleadores bajo este escenario, por más de que el Estado de Nueva York quisiera subcontratar a personas. Los permisos de trabajo son una potestad federal y contratar a personas sin estos permisos puede traer consecuencias a los empleadores por quebrantar la ley. Cuando el gobierno federal conduce auditorías de empleadores, pueden enfrentar cargos criminales, pero también deudas, como se llama, penalidades económicas. Pero normalmente lo que hemos visto es que el gobierno federal da la oportunidad al empleador de correr al empleado para evitar que sea demandado, que enfrente cargos criminales. El Estado ha pedido a la Casa Blanca la agilización de los permisos de trabajo. El problema también es que, según estadísticas de la ciudad, solo el 2% de los migrantes que han llegado han sometido sus procesos de asilo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Este martes, en una emotiva ceremonia, familiares y amigos le dieron el último adiós a Jesús Osiel Baena, el primer magistrado no binario de México. Esto un día de que fuera encontrado muerto en su residencia junto a su pareja. La ceremonia tuvo lugar en la sede del Tribunal Electoral de Aguascalientes, donde desempeñaba su labor, y ahí su padre hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia. No es cierto lo que ellos están manejando. Y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto y que yo creo la mayoría no lo cree. Después de este sentido homenaje, el cuerpo de Jesús Osiel Baena será llevado a su tierra en Saltillo, Coahuila, donde reposarán sus restos. Descanse en paz. En otros temas, en India, decenas de espectadores vivieron literalmente una película de terror dentro de una sala de cine. El hecho ocurrió durante el estreno de la película de Bollywood, Tiger 3, cuando varios fanáticos encendieron fuegos artificiales para celebrar la supuesta aparición en el teatro del protagonista Salman Khan. El caos se apoderó de la sala por unos minutos, pero afortunadamente no hubo lesiones graves. En Perú, una madre vivió momentos preocupantes al descubrir que su bebé de 10 meses se había tragado por accidente un crucifijo. La madre se percató de que la bebita presentaba asfixia y rápidamente la llevó a un hospital cercano, donde descubrieron el objeto religioso. Afortunadamente, los médicos lograron extraerlo con éxito mediante una endoscopía. La niña se encuentra en buen estado de salud. Una pequeña pausa, más información en cuanto regresemos. Sigan con nosotros. Una actividad volcánica divide una ciudad en dos. Miles de residentes tienen que ser evacuados. Las imágenes, los detalles al regresar.
En Islandia, una ciudad tuvo que ser evacuada porque se está prácticamente dividiendo en dos. Esto debido a una continua actividad volcánica subterránea que ha generado una grieta de unas 9 millas, dejando la ciudad intransitable. Se trata de la pequeña ciudad pesquera de Grindavik, en la que habitan unas 4.000 personas. Todos se han visto obligados a dejar sus hogares. Islandia es el país con más actividad volcánica del mundo, con más de 200 volcanes activos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta. Les deseo muy buenas noches. Se los invito para que se queden a ver Al Ingobernable de Juan Santos en vivo. Buenas noches.